Imagina tu cuerpo como si fuera una ciudad. Cada célula tiene su trabajo, tiene su función y siempre tiene que mantener un nivel de comunicación para poder cumplir con sus tareas. Por ejemplo, las células del páncreas tienen que producir insulina, glucagón, enzimas para poder degradar los alimentos. Las células del corazón tienen que incluso estar con los latidos, tienen que distribuir toda la sangre por todo nuestro cuerpo, o incluso las células de nuestro hígado tienen que ver qué nutrientes se necesitan en nuestro cuerpo y cuáles se tienen que almacenar. Esto tiene que haber una comunicación constante, porque si no hay comunicación hay un desorden. Y si hay desorden, esto puede generar un desorden metabólico en nuestro cuerpo, un caos. Y puede también ocasionar la muerte de nosotros mismos. Y es para eso nuestras células se generaron en lo que se conocen esas vías de comunicación, esos medios los cuales cada célula puede comunicarse y que puede reconocer cuál es su función, cuál es su propósito y también en dónde se encuentra. Estas son las neuronas. Y bueno, yo no me he presentado, pero soy Liam y hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Así que quédate en la clase de hoy y yo sé que lo vas a disfrutar mucho. Como yo te decía, el sistema nervioso es esas vías de comunicación que tiene nuestro cuerpo para poder transmitir sus señales, sus impulsos. Esto lo consigue mediante, mira, está la presentación. A ver. Es como yo te decía, el sistema nervioso es ese medio es de comunicación. Son esos teléfonos, son esos cables en los cuales viaja la información para poder que la célula reconozca cuál es su función, cuál es su propósito, es con quién trabaja, en dónde se encuentra y es dónde tiene que estar ubicada. Ese es el sistema nervioso. Esas vías de comunicación es que permite que a cada célula que en nuestro cuerpo es mantener un orden, es para cumplir una función. Por ejemplo, la del páncreas tiene que producir enzimas, es la del hígado tienen que ver qué nutrientes en nuestro cuerpo necesita para poder estar bien, es para poder nutrirse. En la del intestino tienen que digerir cada uno de los alimentos que nosotros comemos. O incluso nuestro corazón. Las células que tenemos aquí, las células musculares, tienen que reconocer ya cada uno de los latidos cardíacos que produce nuestro corazón. Y por lo tanto tiene que haber un orden, una estructura. Y eso se consigue gracias a las neuronas. Bueno, aquí te presento a la señora neurona. Las neuronas son esas vías de comunicación, esas que ponen orden, esas que permiten la comunicación entre cada tipo de célula. Y esto se consigue gracias a su estructura, que está dividida en tres partes. Tenemos las dendritas. Estas son como antenas. Estas reconocen estímulos. Y los estímulos son todo, es lo que podemos percibir. Por ejemplo, es el sonido, es cuando te escuchas, es una canción, o por ejemplo, cuando tú comes un pastel o tú comes un dulce, tú puedes sentir es el sabor o ahí tiene incluso la textura es de ese pastel, es gracias a las neuronas. Gracias a estas dendritas que tenemos aquí, estas recogen cada uno de esos estímulos. Después tenemos el cuerpo celular o soma. Esta es lo que hace es darle a la neurona la instrucción de transmitir esas señales al cuerpo. Esta le dice la neurona, a ver, tú como percibiste es la comida de ese pastel, tú le vas a decir a tu cerebro que tiene hambre, que tiene que comer. Eso hace el cuerpo celular o soma. Este impulso nervioso viaja a través de esta vía tan larga que es como un cable, que es como un medio de comunicación tan extenso, el axón. El axón es una cosa enorme, llega a medir incluso hasta 2 metros. Y todo eso tiene que ir en cuestión de segundos. Ese impulso nervioso o corriente es eléctrica tiene que viajar en forma de zigzag. En esto se conocen como nodos. Ya que si tú has visto o si quieres puedes experimentar, puedes correr en zigzag y después correr en línea recta. Y te darás cuenta que correr en zigzag es más rápido que en línea recta, ya que la información viaja incluso hasta en cuestión de segundos. Para eso existen estos nodos, es que van la información de un nodo al siguiente. Y toda esta información tiene que ir de un nodo al siguiente. El nodo uno al nodo 2 al nodo 3 al nodo 4. Y esto se consigue gracias a unas células que digamos que están muy, pero muy desapercibidas y muy ignoradas, como cuando tu crush te ignora, las glías. Estas células son como esas soportes técnicos es que permiten que el mensaje que llegue a la neurona llegue intacto.
llegue con las palabras adecuadas para cada célula. Estas glías les dan tanto este soporte es gracias a una mucosa llamada la mielina. La mielina es como esa recarga es energética, hay que le dice a la neurona, vamos, actívate, tú puedes. Vamos, tú puedes ya cumplir esa función de mandarle es el mensaje al cerebro. O, por ejemplo, es que mandarle es el mensaje al corazón, es de bombear sangre. O por ejemplo, que tú eres la neurona más lista, más aplicada y tú vas a poder dar esa motivación para que digamos que tus células que en el intestino puedan digerir tus alimentos. Eso hace las glías, ese soporte, ese cobijo, esa motivación que necesita la neurona para cumplir su impulso. Y tú te preguntarás, ¿cómo puede viajar un impulso en algo tan enorme? Porque una neurona, incluso, escuchen bien, una neurona puede llegar a medir hasta 2 metros. En serio, 2 metros. Y tiene que mandar información desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mi pie. Esa información tiene que llegar en cuestión de segundos. Y esto se consigue gracias a la transmisión del impulso nervioso. La transmisión del impulso nervioso ocurre en dos fases. La repolarización y la despolarización. Aquí vamos a poner un ejemplo, porque son palabras muy complicadas. Imagina que vas yendo a un restaurante y tú ves un delicioso pastel. Tus neuronas desde la vista van activando, oh, tenemos un pastel que digamos que tiene esos colores brillantes, una fresa, tú lo empiezas a oler y esto lo que hace es activar a la neurona. Antes la neurona estaba dormida, estaba así toda relajada, toda quieta, o sea, como que no quería hacer nada, estaba en este impulso que es de -60, pero ya es a medida que recoge esos estímulos, la neurona va subiendo, incluso tiene que llegar a un potencial de acción para mandar esa información a las células que ahí tengan las células de tu estómago para que pueda ingerir el pastel o incluso al cerebro para decirle, oye, tienes hambre, compra este pastel, que te va a hacer bien. Esto no puede ir de un subidón, tiene que ir despacio, porque si no la neurona puede explotar, puede sobrecargarse de información. Y para eso existe esto que se conoce como el umbral. El umbral pasa desde el -60, que es de reposo, al -40. Aquí el neurona empieza a activarse es poquito a poquito. Va primero es reconociendo es el pastel, es el color, después reconoce el olor y así hasta llegar hasta aquí. El color, el sabor, es cuánto cuesta, es en dónde se encuentra, va recogiendo toda esa información hasta llegar aquí al potencial de acción, que es de +35. Aquí la neurona empieza a decir, bueno, yo ya reconozco el pastel y lo voy a enviar al cerebro que yo quiero comer y necesito azúcar para cumplir con mis actividades. Esto se envía gracias al axón. Y si esta acción resulta ser muy gratificante, incluso la sigue prolongando durante el tiempo. Pero si resulta es desagradable, es por ejemplo que si el pastel está malo o es caro. Ahora bien, tú has comido el pastel, pero resulta que ya esa experiencia fue pero muy desagradable. Es lo que va a hacer tu cuerpo ahora es reconocer esto como es una amenaza para nuestra supervivencia. Es porque, uno, es el pastel tuvo un sabor malo. Dos, pudo haber sido caro. Tres, y es aparte la pastelería no era muy agradable. O sea, tu cerebro va reconociendo todos estos estímulos y ve, ah, esto ha sido un gasto de energía, un riesgo para nuestra supervivencia. Así que es la neurona, en vez de quedarse en reposo, que es de -60, va a bajar a -70, que es la hiperpolarización. Aquí la neurona es lo que hace es acortar sus dendritas y sus axones. Es como que se hiciera una bolita, es como que se escondiera para protegerse de un peligro. Pues bien, esto todo es el impulso nervioso, es la transmisión del impulso nervioso, pero cada neurona tiene que responder a un determinado estímulo y cada neurona tiene una función diferente. De ahí se conocen los tipos de neuronas. Como se puede observar en la siguiente imagen, como se puede observar en la siguiente imagen, aquí están los tipos de neuronas. Tenemos tres. Las sensoriales se encargan de recoger todos los estímulos que vienen de los sentidos. Tenemos la vista, olfato, tacto y gusto. Las interneuronas son como esos puentes de comunicación, ya que aquí no hay una neurona. Aquí en mi brazo no hay una, hay varias. Hay millones de neuronas que tienen que mandar un impulso hacia el cerebro. Y para esto existen las interneuronas. Las
Las interneuronas es lo que hacen, son esos grupos de atajo. Es decir, mira, es neurona sensorial. Puedes mandar este impulso por aquí para que llegue más rápido a nuestro cerebro. Ya voy. No. Las neuronas. Las sensoriales se encargan de recoger los estímulos, ya sea la vista, olfato, tacto y gusto. Estas van recogiendo ya sea de los dedos. Por ejemplo, cuando yo cojo este cepillo es de madera, mis dedos, que como tenemos las dentitas aquí, van recogiendo cómo es la textura. Las de mis ojos van recogiendo cómo es el color, un color café. O incluso van viendo el tamaño, que es un tamaño más o menos así como que mediano. Eso va recogiendo las sensoriales. Pero tienes que darte cuenta que básicamente no hay una neurona, hay varias, porque aquí en este brazo no hay una, hay millones de neuronas que tienen que mandar información directamente al cerebro. El mismo pasa con el ojo. No hay, no es una única neurona, son varias neuronas. Tienen que pasar por varios estímulos es para que esa, o filtros para que esa información llegue lo más concreta posible. Y esto se conoce gracias a las interneuronas, que son esos puentes entre las sensoriales, que digamos que recogen los estímulos, y las neuronas del cerebro. Las neuronas son las motoras. Estas producen es una respuesta ya en base a los estímulos. Y incluso pueden premiar o inhibir una acción. Por ejemplo, cuando yo cojo algo caliente, es gracias a las neuronas motoras, yo reconozco que ya eso es un peligro para mi supervivencia, porque me puedo quemar la mano. Y es lo que hace directamente, vamos a inhibir este comportamiento. Vamos a retirar la mano del fuego o del objeto caliente. ¿Y cómo ocurre esto detalladamente? Pues esto se conoce como el acto reflejo. Bien. Aquí vamos a hablar de un tema importante que se me pasó por alto. El sistema nervioso, como tiene diferentes tipos de neuronas, se divide en dos. El sistema nervioso el sistema periférico, este se encarga de la comunicación que va desde todas las extremidades, es de las manos, es de mi cuerpo, es de la punta de mi cabeza hasta la punta de mi pie. Ese es el periférico. Va recogiendo toda la información de mis estímulos. Por ejemplo, es del tacto, es del gusto, es de la vista y el olfato. Este se divide en el sistema nervioso somático. Este se encarga de los movimientos voluntarios. Por ejemplo, cuando yo muevo mi mano. Los músculos que están aquí en mi mano se mueven de manera voluntaria, porque yo le estoy diciendo a mi cuerpo, oye, mueve esta mano. Y las neuronas van a enviar esta información desde mi cerebro hasta mi brazo para que lo mueva de hacia adentro hacia afuera. Ese es el somático. Mientras el sistema nervioso autónomo es de todo lo que está hecho es de manera inconsciente, ya que imagínate, es tener que pensar en levantarte de la cama. O por ejemplo, es tener que pensar en ponerte los pantalones o en comer. Es para tu cerebro, eso es un gasto de mucha, pero mucha es energía. Y por lo tanto lo hace de manera automática, es sin pensarlo, con el inconsciente. Por ejemplo, esto se ve en los latidos del corazón, en la respiración, en la digestión. Es cosas que hacemos inconscientes, ya que si lo hacemos de manera consciente tuya, imagínate el estrés es de tener que pensar en el que tienes que respirar, comer y todo lo demás. Es por eso tu cuerpo lo pone de manera inconsciente. Y esto, a lo curioso, que también este sistema autónomo se divide en dos, en el simpático y en el parasimpático. El simpático es de la lucha y huida. Imagínate esa escena, tú estás viendo una película de terror y te sale algo aterrador, o sea, así como un grito. Se te enchina la piel, se te exhala los latidos, ya que este sistema es simpático, te prepara, es cuando hay un riesgo para tu supervivencia, es cuando hay un peligro. De ahí se nota es la sudoración, se nota también los latidos muy acelerados. O ahí tenés cuando se te corta la respiración, ese es el simpático que está diciendo vamos a correr, hay que huir de aquí, hay un peligro, hay una amenaza, hay que luchar, hay que esconderse. Ese es el simpático. Después tenemos el parasimpático. El parasimpático es la relación. Por ejemplo, tú estás ahí recién despertado, tienes energía, vas a comer algo, y incluso la comida te va bien, es cuando vas todo relajado, vas en un día muy normal. Ese es el parasimpático, porque es de la relajación, la digestión o incluso del sueño, ya que este es el cerebro. Bueno, estamos en un ambiente de paz, vamos a relajarnos un rato, porque cumplimos nuestras actividades, así que vamos a dormir. Ese es el parasimpático, que es de la relajación. Ahora, vamos a hablar del siguiente sistema nervioso. El siguiente sistema nervioso es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Este se encarga más es de el procesamiento de la información que los estímulos, por ejemplo,
con el cepillo. Es la textura, es de la madera, el color café de la madera, es cuánto mide el tamaño. Aquí ponemos un color negro, café, incluso el olor, cómo huele el cepillo, incluso eso es percibe su cerebro. Y lo que va a hacer digamos, es recopilar toda esta información y ver qué podemos hacer. Es el que incita a la acción o incluso la inhibe. Por ejemplo, es cuando percibe algo, pero muy desagradable para nuestra supervivencia. Por ejemplo, cuando tú coges algo caliente, gracias a esto, los estímulos van percibiendo, algo caliente nos quema, nos lastima. Esto le envía al cerebro directamente. El cerebro, como va recopilando, ya la información es del dolor, es de la subida de temperatura o incluso de cómo nuestras células de la piel se han lastimado. Esto le dice a nuestro cerebro, oye, hay que alejarnos de eso. Deja de tocar ese objeto caliente y lo sueltas. Eso es lo que hace tu sistema nervioso central. Y se carga es del procesamiento o sea, de la premiación de una acción. Por ejemplo, cuando como un pastel, yo lo saboreo y es rico, voy a pedir más. Porque mi cerebro conoce, es delicioso, es barato, es más asequible, nos da energía, entonces vamos a premiar esta acción. O cuando me quemo, dolor, se te inflama la mano, se te queman las células de la piel, entonces elimina en tu cerebro y dice, esto es un riesgo para la supervivencia, hay que inhibirlo, hay que cortar esta acción y sueltas el objeto. Este sistema nervioso central se divide en el cerebro. En el cerebro muchos lo conocemos. Este se carga de las funciones del procesamiento del cuerpo, como la memoria, ya el aprendizaje y las emociones. Y mientras la médula espinal es ese puente entre el sistema nervioso central y el periférico, o sea, está en constante comunicación para llevar acciones, para poder hablar. Por ejemplo, yo estoy usando, gracias al sistema periférico, es la boca, pero con el cerebro yo estoy usando mis palabras y todo esto es gracias a la médula espinal. Por ejemplo, yo gracias a la médula espinal puedo mover mi mano de manera consciente, mis dedos, porque como le dije a mi cerebro, oye, mueve mis dedos, esto viaja desde mi cerebro hasta la médula espinal por mi brazo y llega hasta acá, pero yo puedo mover los dedos. Y te preguntarás, ¿cómo ocurre esta comunicación entre el periférico y el central? Esto se da gracias al acto reflejo. Este es el acto reflejo. Tenemos que la médula espinal se divide en dos partes, en la materia blanca y la materia gris. En la materia blanca son esas las glías, son esas células de la motivación. Vamos, tú puedes matar el impulso nervioso. Vamos, tú puedes llevar esa información al cerebro. Mira, después por aquí, que es más rápido. Vamos, tú puedes. O sea, esa es motivación, es la neurona, ese cobijo, ese resguardo para poder llevar toda la información a toda la parte del cuerpo, lo hace la glía. Lo cual es esa materia blanca, que es la mielina, esa sustancia, ese alimento para la neurona, para que esté con energía para hacer sus actividades. Mientras que la materia gris digamos ya son las dendritas, van recogiendo esa información y la envían directamente al cerebro. Por ejemplo, cuando quiero mover este pie, como puedes ver aquí, estas fibras musculares le mandan una información a tu cerebro, oye, quiero moverme hacia adelante, entonces lo que hace, enviar aquí. Vamos por las neuronas sensitivas que envían esa información de que queremos movernos hacia adelante, mover este pie, y llegan aquí, hasta la materia blanca. La materia blanca tiene las dendritas, son aquí las conexiones neuronales. Estas con la mielina y dice, oye, tú puedes. Tú envías información al cerebro. Tú eres la neurona bien indicada para llevarle al cerebro y es decirle al que tiene que moverse un paso es adelante. Eso es la mielina, es la materia blanca. Y después pasa esto es a una dendrita. Una dendrita que es por la acción, que es la colita, pasa por aquí una dendrita con cabeza y cola y llegamos a la materia gris. En la materia gris, aquí se da ya la ejecución de la actividad. El cerebro dice, ok, vamos a mover ese pie. Y la envía directa por la materia gris. La materia gris le dice, a ver, ya, ok, algo que tenga el cerebro dijo que sí, entonces vamos a mover un pie hacia adelante. Entonces lo hace, viaja esa información directamente por la neurona es motora, que vemos acá, viaja por el axón, cabeza y cola, hasta llegar a la fibra muscular, o sea, el efector, y ahí se va moviendo. Así se da el acto reflejo. O incluso se ve cuando cogemos algo caliente. Es cuando cogemos algo caliente o cuando nos quemamos, es lo que hace aquí tenemos son las neuronas sensitivas, que son del dolor de la piel. Van recogiendo ese estímulo que es el calor, que es la temperatura. Esa es como fue la rapidez que nos quemamos. O incluso le envía tercera de la información a nuestro cerebro muy rápido. Esto llega a la médula espinal. En la materia blanca, que son esas glías que van motivando la neurona, o sea, es que van esos filtros que dicen, a ver, tú puedes mandar información por aquí para que llegue más rápido. Tú eres la neurona bien indicada para esa información. Esa
cobijo, ese soporte, ese alimento, porque da mielina para que la neurona active, es para que cumpla con su actividad. Esto le envía es la materia blanca. Y la materia blanca que viene de la acción a la dendrita pasa a la materia gris. En la materia gris es la ejecución. A ella se envía el impulso nervioso, que es la respuesta, que es el cerebro. Dice, ok, vamos a quitar esta mano del fuego porque una, nos está quitando energía. Dos, ha matado a células de la piel. Están súper quemadas, súper inflamadas y nos puede poner un riesgo para la supervivencia. Y lo que va a hacer esa granada motora pasa de la materia gris y la materia blanca pasa información súper rápido. A ver, vamos a los músculos para decir súper rápido que ahí tienen que quitar la mano del fuego. Pasa por aquí, de uno, en otro, y llegan a los músculos de mi mano y le dicen, a ver, saca la mano del fuego. Y lo hacen. Así se da el acto reflejo. Y digamos que gracias a eso y gracias a esto podemos hacer todas nuestras actividades. Por ejemplo, es levantarnos, ir a comer, es bañarnos, gracias al alto reflejo. Porque si no fuera con esto, o sea, estaríamos inmóviles, seríamos seres que no razonamos, seres que no pensamos. Pero con esto, casi hasta podemos pensar, podemos razonar, podemos tomar decisiones, incluso hasta podemos actuar en base de eso. Ahora, vamos a hablar de un tema importante, el cerebro. Yo sé que muchas veces el cerebro tiene muchos, digamos, suele ser muy complicado al hablar, porque básicamente del aprendizaje, memoria, que es del sueño, que es de las emociones, que es de la reflexión, es de la meditación, todo eso. Pero nuestro cerebro vamos a decir como que pasitos pequeños, grandes acciones. O sea que vamos a desglosarlo desde lo más pequeño. Nuestro cerebro se divide en tres partes. Tenemos el mesencéfalo. Este está conformado por el tallo encefálico, que tiene al bulbo erraquídeo. Este bulbo erraquídeo se encarga de la respiración, cómo respiramos. O incluso le dice es a nuestro cerebro, oye, tienes que mandar cierta cantidad de oxígeno a los músculos, o tienes que tener esta respiración para poder realizar una actividad. Por ejemplo, alzar una pesa, ir a comer, ir al baño. Eso te dice. O incluso le dice a tu corazón también, oye, tienes que enviar sangre directamente a cada músculo para que podamos levantarnos de la cama. Eso hace el bulbo raquídeo. Tenemos el puente de Variolo. El puente de Variolo se encarga del sueño. Este se encarga más bien de la limpieza, porque nuestro cerebro, cuando nosotros vamos a dormir, ya está muy desgastado, Isabel. El puente de Variolo se activa, o sea, pues así, se activa, Isabel. Vamos a organizarnos. Vamos a limpiar cada una de las neuronas. Vamos a deshacernos que de lo nuevo, digo, vamos a deshacernos que de lo viejo y vamos a poner lo nuevo. Vamos a cambiar esta información. Vamos a mover esta memoria que digamos que de este viaje y la ponemos en la sección A de viaje. Que digamos la sección B es de aprendizaje. Y como vimos en clase que de matemáticas estaba la sección B. Eso es el puente de Variolo. Y por último tenemos una estructura que es muy importante, el cerebelo. El cerebelo se encarga de la posición, cómo yo me muevo, cómo estoy quieto. Esto se encarga del equilibrio, porque si no fuera por el cerebelo, yo, yo ahorita estuviera cayéndome de esta silla. Por ejemplo, que yo no pudiera caminar, hay que levantarme de la cama. Eso es el cerebelo. De que yo pueda estar estable, es que yo pueda mover mis brazos, pueda, digamos, incluso hasta decirle a mi propio cuerpo, oye, mueve este brazo, esta mano, ábrela, ciérrala. Eso se da gracias al cerebelo. El que dice nuestro cuerpo es cómo tiene que moverse, en qué dirección, en qué posición. Literalmente nuestro cerebro es una máquina, está súper preparado para esto. Por último vamos a hablar el prosencéfalo. El prosencéfalo se encarga de, ya digamos, del razonamiento. Aquí se encarga que de las emociones, es del aprendizaje, es de la memoria. Está conformado también por las hormonas, porque las hormonas son las que permiten que nuestro cuerpo realice estas actividades. Esto se da gracias al tálamo. El tálamo es esa zona en la que se producen las hormonas del crecimiento, de la menstruación, del embarazo, y digamos, incluso hasta las hormonas del sueño, digamos, las hormonas que permiten que tengamos hambre, o por ejemplo que no tengamos hambre, o incluso esas hormonas que son también de, digamos, es de la pubertad, es cuando nos sale el vello, es cuando crecemos, o incluso cuando sudamos. Eso se produce en el tálamo. Esa información llega a nuestro cuerpo. Esa se encarga de decirle a nuestro cuerpo, oye, tienes que producir esta cantidad de sudor, o por ejemplo, tienes que comer esta cantidad de comida. O sea, envía la grelina para que activar el hambre, o por ejemplo, que dice es a tu célula que digamos que envíe esta información directamente a los ovarios para que liberen los óvulos y ya den que es la menstruación. Tenemos
Hipocampo. El hipocampo es la zona de la memoria. Va recopilando toda la memoria que sea a corto y a largo plazo. Por ejemplo, cuando tú estás en una ciudad, o sea, tú vas recopilando, o sea, cómo son los paisajes, las personas, las tiendas. Eso es gracias al hipocampo, que va encapsulando esa información, toda esa experiencia escrita en la ciudad. Va encapsulando y la va guardando en tu cerebro. Tenemos otra zona que es la amígdala. La amígdala se encarga del procesamiento de las informaciones que vienen de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la amígdala puede percibir cuando tú te estás quemando la mano. Esa percibe el dolor. Percibe que hay una amenaza para tu supervivencia y la va controlando. Esto se conoce como el sistema límbico porque se encarga de la memoria, del aprendizaje o incluso de cómo nosotros procesamos la información de las emociones, por decir, el sistema límbico de las emociones. Incluso si gracias a esto tenemos nuestra personalidad, o sea, que es nuestro procesamiento de informaciones, o sea, estamos siendo presentes gracias a esta zona del cerebro. Y por último, tenemos esto lo más importante, es lo que caracteriza el cerebro, la corteza. La corteza se encarga ya del procesamiento de la información, porque mira, es una cosa es que te llegue la información, pero es otra cosa es poder retenerla, incluso poder interpretarla como es. Esto se debe gracias a la corteza cerebral, que es la parte más desarrollada del cerebro que tiene el ser humano. Esto nos permite razonar, nos permite incluso tomar decisiones, nos permite incluso hasta juzgar objetos, juzgar situaciones o incluso tomar provecho o incluso es ver esta situación como lo peor de la vida. O sea, esto te permite hasta ser quien eres tú, o sea, tomar tu personalidad. Esto se gracias a la corteza frontal, que es de la toma de decisiones. O sea, que tú, gracias a esta corteza, eres consciente. La corteza es motora, se encarga es de la ejecución de acciones. Estas son de la ejecución que es consciente. Por ejemplo, cuando cierro y abro mi mano, cuando mi mano va reconociendo, digamos, este espacio que es una mesa que es cuadrada, que es el tacto. Todo eso hace la corteza motora. Es la corteza es temporal, se encarga, digamos, del oído. O sea, todos los sonidos es que llegan desde, por ejemplo, que de la calle, es de la música, es de mi voz. La occipital es de todo lo que viene de mi vista, cómo es el color, el tamaño del objeto, es en qué distancia se encuentra, en qué posición. Eso juzga el occipital. Y por último, tenemos este que es el lóbulo parietal. Este es como una diadema. Es lo que hace es recopilar toda la información de mis sentidos, de mi tacto, de mi gusto. Y esta zona se encarga incluso de decir, oye, vamos, vamos a realizar esta acción. Por ejemplo, yo compré un pastel y me gustó. Yo sentí, vi el color, es hermoso. Tiene una textura suave, tiene un sabor dulce. Lo que hace el occipital, ok, va a recuperar esta próxima decir, ok, vamos a ir a esta pastelería el martes o el jueves. Vamos a comprar ese mismo pastel después de nuestro cumpleaños. Eso hace el parietal. Va recopilando esa información y va tomando esa información para hacer un plan en el futuro o incluso para premiar esa opción o inhibirla. Por ejemplo, si me han robado, el parietal va a decir, ah, me han robado. Uno, te pusieron en el piso, o sea, pusieron quieto, o sea, te quedaste todo paralizado. Dos, empezaste a sudar, a temblar. Tú escuchabas a gente gritando es que te dé el celular o es si no te iba a matar. Tú ves la pistola, cómo te golpeaban y todo lo demás. El lóbulo parietal es lo que va a hacer es recopilar esto y decir, ah, como nos robaron, voy a ser más cauteloso la próxima vez porque este acto se puede repetir. ¿Sí? Incluso esto se carga de la planificación, de ver entre el pasado, lo que yo viví para planificar el futuro. Literalmente, tu cerebro es una máquina, una super máquina que gracias a eso podemos pensar, razonar, es nuestra personalidad, es ver nuestro entorno o incluso ser quien somos realmente. Así que yo doy gracias que tú te hayas quedado hasta el final del video y te deseo la mejor día, tarde o noche, es donde sea que te encuentres. Yo espero que te encuentres bien y que cumplas con todas tus actividades. Adiós.